Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación que me permite estar aquí y conversar con todos ustedes sobre un tema, yo diría, tan relevante en la práctica y también en la teoría, sobre todo lo que explicará Cita es, bueno, los principios que tienen que ver con su exposición, que será más adelante, que son tan importantes para, conceptualmente también tan importantes. Entonces, vamos a hablar, o estamos en este conversatorio hablando de las sanciones en el mundo de los contratos, y esto no deja de ser peculiar, ¿no? Porque generalmente se identifica el mundo de la contratación, si uno piensa en derecho privado, por supuesto, con algo bastante alejado de los regímenes sancionadores. Es más, en otros ordenamientos jurídicos, el debate en torno a la relación entre contratos y sanciones gira sobre todo sobre si las penalidades son o no son sanciones o si es que los impedimentos para contratar tienen carácter punitivo o no. O sea, digamos que es una discusión generalmente diferente a la que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el régimen peruano, ya desde hace muchos años, desde hace ya varias versiones de la ley de contratos, existe un régimen sancionador tipificado, inicialmente en reglamento, luego ya en ley, que permite al Tribunal de Contrataciones del Estado imponer sanciones por la comisión de ciertas infracciones. Por tanto, en una relación entre contratista y contratante, entendiendo como contratante a una administración pública, o incluso en los procedimientos de selección que puede tramitar un participante, postor, ante la administración o de cara a los procedimientos que se tramitan ante el OS ahora y sus distintos órganos, específicamente el RNP, quizás sea el más relevante de sus efectos, se pueden cometer infracciones. Y como se pueden cometer infracciones, se pueden imponer sanciones. A mí me han pedido hablar en esta primera sesión, esta primera exposición, sobre las infracciones, sobre cuáles son las razones que podrían justificar en aplicación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas la imposición de un castigo. No quiero, sin embargo, empezar esta exposición sin decir algo que para mí es básico. Esta ley no es una ley general de contrataciones públicas, es una ley bastante especial, porque regula únicamente los contratos de procura, los contratos por los cuales el Estado adquiere bienes, servicios o contrata la ejecución de obras con fondos públicos. Existe todo un universo de contratación pública que está fuera del ámbito de aplicación de esta ley. No porque esté fuera del ámbito de los que está expresamente excluidos, sino porque el fenómeno de la contratación pública es mucho más amplio y va desde los convenios de estabilidad a los actos por los cuales la administración dispone de su patrimonio, que no están regulados en esta ley. Sin embargo, a mí sí me llama la atención el nombre de la ley, porque claramente no es una ley general que regule todas las contrataciones. Y eso también es relevante de cara al régimen sancionador, porque es un régimen sancionador para aquellos que intervengan en contratos, en procedimientos en aplicación de esta ley. No es un régimen sancionador que obligaría pues, a un concurso para que el Estado adjudique un usufructo sobre un bien público, que también es un contrato, ahí no veríamos la aplicación de este régimen sancionador. Entonces, ¿cuáles son las infracciones que están previstas, que se pueden aplicar tanto a participantes, postores, proveedores y subcontratistas? Ha habido algunos cambios que voy a ir planteando en torno a la legislación anterior, pero sobre todo quiero que todos sepamos cuáles son las infracciones para que luego puedan seguir adelante con el desarrollo del concepto. En primer lugar, se ha establecido como una infracción desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
Este es un cambio respecto al régimen precedente porque se incluye como un elemento del tipo la reiteración en esa conducta por la cual un participante, postor, porque ya ha presentado propuesta, se desiste o retira su propuesta. Eh, claro, el decir que tiene que retirarla de manera reiterada abriría la puerta a la interpretación de qué significa reiterada, en tanto este es un concepto jurídico indeterminado. Por eso mismo, el reglamento de la ley de contratos ha querido precisar qué significa reiterada para que no haya ninguna discusión en torno al tipo y así cumplir de la mejor manera posible con el principio de legalidad material. Así, el artículo 356 del reglamento establece que para que se configure esta infracción, la conducta es reiterada cuando se verifica que respecto del proveedor hubo un primer procedimiento sancionador en que se determinó un desistimiento injustificado. O sea, la idea es que hay uno antes. Digamos que no te sancionarían a la primera, sino te sancionarían a la segunda. Eh, yo tengo claro que eso sea reiterado, porque vamos a ver, reiterado sería hacerlo muchas veces, pero por lo menos queda claro que hay una forma de entender esta reiteración planteada por el reglamento de la General de Contrataciones Públicas. Insisto, esta exigencia de la reiteración es algo nuevo en el tipo. Un tipo infractor que sí que se mantiene respecto de la norma precedente es el de incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar un contrato o un acuerdo marco. Soy de tipo infractor, y aquí seguramente la doctora Saavedra, como antiguo miembro del tribunal, pues seguramente nos puede explicar mucho mejor. El tribunal ya tiene o tenía una posición según la cual el tipo infractor no se configuraba únicamente cuando no se perfeccionaba, sino cuando no se realizaban las acciones destinadas al perfeccionamiento. De tal manera que, claro, si tenía que entregar documentación y no la entregaba y eso impedía que se produzca el perfeccionamiento, yo después no podía alegar que había perdido la buena pro por no entregar documentación y por ende la falta de perfeccionamiento era justificada porque era imposible, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas de que esto cumpla con el principio de legalidad material en el sentido de prohibición de interpretación extensiva o analógica, pero lo cierto es que ese criterio es un criterio que ya viene de antiguo y yo creo que se seguiría aplicando como una nueva norma, independientemente, insisto, de mi opinión al respecto. Se mantiene el tipo infractor referido a la subcontratación. Acuérdense que la subcontratación en nuestro ordenamiento jurídico exige, en primer lugar, que sea autorizada por la entidad. Además, la subcontratación exige que se respeten los topes para la subcontratación que están regulados y además el subcontratista tiene que también tener RNP y no puede estar impedido. Entonces, si hay un contratista que subcontrata incumpliendo estos requisitos, el contratista sería el sujeto pasible de la infracción, entiendo yo, porque él es quien subcontrata. Pero bueno, no nos olvidemos que también el subcontratista es, según la propia ley, uno de los sujetos que puede cometer infracciones, pero yo creo que en este caso el sujeto activo de la infracción debiera ser quien realiza la subcontratación, independientemente, insisto, de que podamos discutir si también se extiende al subcontratista. Después, es una infracción que nuevamente venía ya en la norma anterior, aquí no hay cambio, el negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Esto sobre todo tiene que ver con obligaciones de garantía que podrían venir establecidas por el contrato. También suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o por montos no de su capacidad libre de contratación o en categorías distintas a las autorizadas. Realmente este tipo de infractor no es
Hasta donde recuerdo yo, un tipo nuevo, ya estaba así previsto en la legislación anterior. Se ha también regulado específicamente un tipo para quien elabora los expedientes técnicos y resulta que estos expedientes técnicos luego tienen problemas. Y esto es muy importante porque como no me cansaré de repetir, lo estoy diciendo hace años, pero es algo que únicamente diga yo, por supuesto, los grandes problemas de la contratación pública no vienen de problemas en el procedimiento, vienen de problemas en las actuaciones preparatorias. Y dentro de estas, específicamente en el expediente técnico, en el caso de los contratos de obra, pero también en los contratos de bienes y de servicios, en el requerimiento, en las características del requerimiento. Por tanto, es muy importante que el expediente esté correctamente realizado y se ha previsto un tipo infractor específico para quien elabora el expediente con deficiencia de información equivocada, aun cuando haya conformidad, y se agrega siempre que esto haya generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados o si es que no se han absuelto oportunamente las consultas de la entidad respecto del expediente durante la ejecución contractual. Fíjense que esta es una infracción para quien elabora el expediente que, digamos, que puede ser sancionado por los defectos en el trabajo que hubiera realizado o por no absolver las consultas que se le hicieron. También se incluye un tipo infractor, voy a aprovechar para contar otra cosa, que es el de supervisar la ejecución de obras de manera negligente, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes. Fíjense que aquí tenemos expresamente una norma que incluye como parte del tipo infractor la negligencia. Es decir, comete la infracción quien actúa de manera negligente. Esta es una de las infracciones que en aplicación de lo dispuesto por la Ley General de Contrataciones Públicas requeriría negligencia y que no sería una infracción objetiva. Si alguno de ustedes me ha escuchado hablar sobre derecho sancionador, ya saben que yo creo que ninguna infracción debería ser objetiva, que la culpa, la negligencia tendría que ser un elemento en cualquier tipo infractor, sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que la LPAG permite que haya infracciones objetivas siempre y cuando una ley lo establezca, y en el caso de la legislación de contratos, la propia ley de contratos establece que ciertas infracciones serán objetivas. Y lo que es peor, esto ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, con lo cual, mi opinión aquí resulta francamente irrelevante desde el punto de vista práctico. No van a ganar diciendo vaca dice, porque no le han hecho caso, ni en el TC. Pues bien, en si es que esta infracción es una infracción culposa, significa, como veremos, que hay otras que no lo son. Voy a intentar enfocarme específicamente en una más adelante. También es un supuesto de infracción el perfeccionar el contrato luego de notificada la suspensión en el PLADICOP, suspensión del procedimiento, o la recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de selección dispuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas en ejercicio de sus funciones. No nos olvidemos, esto es importante, específicamente en el caso de la presentación del recurso ante el tribunal o ante la entidad, dependiendo del monto, que la presentación del recurso de apelación, bueno, no es un recurso de apelación, es un recurso especial porque no se presenta para que lo resuelva el superior jerárquico, tiene efecto suspensivo. Entonces, si por alguna razón se suscribiese, se perfeccionara el contrato cuando está suspendido o se ha ordenado la suspensión del procedimiento, pues se estaría cometiendo una infracción. Pero, claro, aquí el tipo infractor no es para el funcionario, ese será otro. Aquí estamos hablando de un tipo infractor para el participante, postor o contratista que suscribe el contrato sabiendo que no debería hacerlo. También se considera como una infracción el contratar con el Estado estando impedido conforme a ley con independencia del régimen legal aplicable conforme al artículo 30 de la presente ley.
O sea, claro, si se contrata estando impedido, se comete una infracción. Y los impedimentos, no voy a entrar, por supuesto, a su desarrollo, están establecidos en este artículo 30 de la ley. Yo sí debo decir, muy rápidamente, que por lo menos he intentado racionalizar el régimen de los impedimentos. No sé si están todos los que deben o si hay algunos que están y que no deben, pero a mí por lo menos me gusta más este esquemita de la nueva norma que lo que tenía la norma antigua. Y ciertamente me parece bastante razonable lo que se ha incluido respecto de los impedimentos a familiares cuando ya venían contratando. Pero eso debido a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, no vale la pena entrar a los impedimentos, solo indicar y recordar que quien contrate estando impedido está cometiendo una infracción. Lo que es verdad es que esto en ciertos casos ni siquiera debería pasar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, cuando unos proveedores salen unas alertas, entonces deberían aplicándose las alertas, pues la propia entidad saber si es que un sujeto está o no está impedido. En algunos casos no es tan claro, como por ejemplo cuando hay un impedimento por vinculación, ahí no sé si las alertas advierten siempre y en todos los casos. Pero bueno, digamos que este debería ser un tipo infractor ciertamente residual, porque las entidades deberían saber cuando un sujeto está impedido. También es un tipo infractor ocasionar que la entidad resuelva el contrato, eh, siempre que la resolución o no haya sido sometida a arbitraje o se haya resuelto el arbitraje en contra del contratista. Aquí todo un tema que también ha sido resuelto en su momento por el tribunal, yo puedo no estar de acuerdo con la posición, en torno a que si el administrado no ha cuestionado en arbitraje la resolución, después no podría alegar en el sancionador que esa resolución no le fue imputable. Ya, yo creo que sí debería por defenderse, porque es un estado de manos, pero la posición que entiendo, Paola, sí que corrígeme después si estoy equivocado, que se ha venido sosteniendo es que ya no es el momento para discutir si es que la resolución fue o no fue atribuible al contratista la tramitación del sancionado, sino que eso en todo caso tendría que haberlo planteado en el arbitraje. Pero esto ya viene de antes, esto no es algo nuevo. También se considera como una infracción no proceder al saneamiento por vicios ocultos y avanzando un poco, porque me quedan un par y también 2 minutos, son infracciones la presentación de información inexacta y la presentación de información falsa. Claro, estas dos infracciones son infracciones objetivas, están dentro de los supuestos de infracciones objetivas. Tiempo. Independientemente de que en estos casos pueda haber una reducción de la sanción debido a que pues actuó diligentemente, se denunció en el caso de las falsas a quien hubiera participado en la adulteración de los documentos, lo cierto es que en nuestra regulación estas infracciones se entiende que se cometen independientemente de la negligencia. Yo considero que esto es un error, pero claro, como alguna vez defendía en un caso en el tribunal, decía que es un error, pues sé que no importa, porque el tribunal no podía aplicar la ley. O sea, no era una crítica a lo que el tribunal resolviera, porque tenían que sancionar objetivamente lo que la ley establecía. Yo creo que es un error de la ley. O sea, la ley no podría considerar que una infracción como la presentación de información falsa, sancionada con un castigo tan grave y con un plazo de prescripción tan largo, es objetiva. O sea, la más grave de todas no puede ser objetiva. Pero en nuestro ordenamiento jurídico ambas dos son infracciones y para ninguna de las dos se exige una exigencia de culpa. Y termino indicando que en el caso de la presentación de información inexacta, la ley establece, como también establecía la norma anterior, un requisito adicional para que se configure el tipo infractor. Dice que la infracción es presentar información inexacta al Tribunal de Contrataciones, al RNP, al OS o a Perú Compras. Si es que se presenta
una información inexacta a una entidad contratante, no cuando es al tribunal, RNP, OS o Perú Compras, sino a una entidad contratante, la ley establece que se cometerá una infracción siempre que esa información inexacta esté relacionada con un requerimiento, factor de evaluación o requisitos, y aquí la ley dice, y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. O sea, tiene que, se entiende, esa información inexacta proporcionarte, dice, un beneficio concreto. Esto había sido materia de algunos pronunciamientos también del tribunal, según los cuales bastaba que esa información hubiera sido utilizada para calificar o para obtener un puntaje para que se configurara el tipo infractor. De tal manera que si era inexacto porque yo decía que tenía 3 años y tenía 2 años, 9 meses y la norma me pedía 2 años, si yo igual cumplía con la información de 2 años, 9 meses, igual era información inexacta punible porque obtenías un beneficio porque estaba vinculada a la calificación. Pues bien, ese debate que podía plantearse con el texto legal vigente, el reglamento, me parece a mí que lo vuelve a cerrar, asumiendo la posición que el Tribunal de Contrataciones, con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, venía defendiendo desde antes. Y es que dice el reglamento que para que se configure esta infracción, la ventaja o beneficio concreto se obtiene cuando, con información inexacta, la oferta es admitida, se le asigna un puntaje requerido, es calificada, obtiene la buena pro o se perfecciona el contrato o se consigna una decisión o prestación en la ejecución del contrato. Es decir, si es que con esa información yo califico, porque es una información vinculada a la calificación, se entendería que basta esto para que cometa la infracción independientemente de con la información correcta, yo igual lo hubiera calificado, pareciera que sí. Este seguramente será uno de los temas que se discutirá en los próximos meses y sobre lo cual el Tribunal de Contrataciones tendrá la oportunidad de pronunciarse. Muy probablemente se mantenga el criterio que ya se venía defendiendo desde antes. Yo me he pasado unos minutos, perdónenme. En todo caso, como les decía, yo tengo clase luego, así que me ha robado los minutos que luego tendría para el debate, discúlpenme, y espero que lo que haya dicho les resulte de interés. En todo caso, quienes vengan después podrán complementarme y lo que es mejor, refutarme sin que yo esté. Así que barra libre, podrán explicar las razones por las cuales yo estoy equivocado. Doctor Vaca, muchísimas gracias por su participación, realmente lo agradecemos mucho. Entendemos que tanto usted como el doctor Correa no podrán acompañarnos más adelante, sin embargo queremos tomar algunas imágenes para la institución. Ujú, Agradecería que la doctora Cita Aguilera pudiera prender su cámara para tomar unas imágenes rápidamente antes de que proceda a retirarse. ujú, claro. Doctora Cita Aguilera, disculpe, ¿se encontrará? Yo igual hasta las 7 puedo, así que si quieren pasamos a la siguiente exposición y ya Ah, cuando Sí termine estoy, sí estoy, esta sí cita. estoy, perfecto, sí doctora. estoy. Disculpe, rápidamente Gracias. Lo tomaremos que unas pasa es que imágenes para la no institución. encontraba Tú mi... trabajas en la cámara. Sí. No descuide, doctora, no se preocupe. Listo, tomaremos en 3, 2, 1. Una más. Listo, doctores. Muchísimas gracias, doctor Vaca. Ha sido una excelente exposición, realmente muy Gracias. agradecido de parte de Siempre la un honor. institución. Esperamos contar con usted más adelante. Ahora daremos a continuación, daremos pase al doctor César Luis Correa Zúñiga. El doctor César Luis Correa Zúñiga es abogado por la USMP en el año 2009. Es magíster en Derecho de la Empresa PUC en el año 2014. Magíster en Derecho Administrativo Económico en la Universidad Continental del 2023. Doctorando en Derecho por la Universidad de Coruña, en España. En Cautela con la Universidad Externado en Colombia. Concursos de especialización en estrategias reguladoras en LSE, en Reino Unido. En Regulación y Competencia en la Universidad de Valladolid, en España. En Derecho Administrativo Global en la Universidad de Coruña, España. En Derecho Ambiental en la Universidad Externado en Colombia.
En ejercicio del derecho público en Perú y Colombia, en derecho administrativo, contratación con el Estado, recursos naturales, mejora regulatoria en el ámbito público y privado. Profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con más de 9 años consecutivos en el dictado de cursos de derecho público. Presidente del Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad de San Martín de Porres desde 2022 hasta la actualidad y conferencista nacional e internacional en temas relacionados con el derecho administrativo. El doctor en esta oportunidad nos expondrá acerca del agotamiento de la vía administrativa en el procedimiento administrativo sancionador en materia de contrataciones públicas, dualidad eficiente o no. Doctor, le damos la más cordial bienvenida. Tendrá un lapso de 18 minutos para que pueda exponernos su tema. Doctor, a su palabra lo escuchamos. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la invitación a todos los presentes, a los profesores que se encuentran en sala. Muchísimas, mejor dicho, extender ese saludo a los servidores públicos que están en su día. También hacer extensivo el saludo a la distancia. ¿Por qué elegí este tema? No hay muchas modificaciones en lo que respecta al clásico recurso de reconsideración en materia de procedimiento administrativo sancionador. Traigo a discusión quizás un viejo debate en lo que respecta a esta dualidad del agotamiento de la vía administrativa, más que dualidad en lo que respecta a la eficacia del agotamiento de la vía administrativa. Si bien es cierto, los administrados al momento de interponer los recursos lo hacen, considero yo, de dos formas o buscando dos objetivos. La primera, una recalificación, una reevaluación por parte de la administración pública, sea que hablemos de recurso de alzada, sea que hablemos de recurso de reconsideración. En el caso de materia de contratación pública hablamos siempre de recurso de reconsideración, pero finalmente considero yo que el objetivo del administrado es buscar la reevaluación. Pero también lo que busca obviamente es un pronunciamiento que se ajuste a la especialidad técnica para no someter la controversia al proceso judicial rituario marcado bajo la regla del proceso especial o proceso ordinario prevista en la ley que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú. Porque en efecto, las sanciones administrativas se van a impugnar en la vía judicial en el marco del proceso contencioso administrativo, un proceso que está caracterizado por el principio de plena jurisdicción, que entiendo yo forma parte también de este armazón constitucional que garantiza obviamente el artículo 1 de esa ley. Bajo esa premisa, en lo que respecta a cambios, no hay mucha novedad, porque el 272, o mejor dicho, en la actualidad, el 372, hace referencia a la acción contenciosa administrativa, tal cual en su literalidad como estuvo desarrollada en el reglamento derogado, porque ahora estamos bajo el amparo del Decreto Supremo 09 de 2025, Economía y Finanzas. El texto es idéntico y por cual se erige ya esta dualidad, contencioso administrativo por un lado, pero la posibilidad de la interposición de un recurso de reconsideración que agota la vida administrativa. En cuanto a cambios, como les digo, es muy básico o digamos muy pequeño los cambios o los ajustes. Quizás el más significativo, podríamos decir, más allá de los plazos, es el tema de la mención de los consorcios y en lo que respecta a la presentación del último recurso para conmutar los plazos resolutivos. Sin perjuicio de ello, considero que estamos ajustándonos en lo que respecta a plazos, plazo de 15 días para interponer el recurso de reconsideración. Lo que respecta a recursos de reconsideración, siempre bajo el requisito de admisibilidad de la garantía, que es lo que caracteriza obviamente este recurso. Entiendo yo también para evitar la interposición de recursos sin sustento, sin fundamento y que buscan dilatar obviamente o tentar suerte para ser más generoso el procedimiento y la revisión como tal. Entonces, esta garantía que se deposita y que termina siendo un requisito de admisibilidad se mantiene de la misma forma, una UIT. En lo que respecta a la vigencia de la garantía, estamos hablando que la vigencia en la actualidad será de 60 días, antiguamente se hacía referencia a los 30 días en lo que respecta a la vigencia. Y eso, ¿no? Y en lo que respecta al tema de la resolución por parte del tribunal de 30 días hábiles de presentado el recurso, bajo la salvedad del tema de los consorcios. Por lo cual la discusión, más allá de plazos y más allá de incorporaciones, nos lleva, como les menciono, no al clásico ritualismo procesal, como lo venimos entendiendo, sino bajo un enfoque, considero yo, básicamente finalista. Y aquí me permito presentar unas diapositivas que he preparado para tal fin. Yo siempre con esta manía de las diapositivas, pero creo que a veces es necesario hacerlo.
En efecto, ¿no? La ponencia versa sobre agotamiento de la vía administrativa en el proceso contencioso administrativo. Es la idea en lo que respecta a esta presentación. Si hablamos de procedimiento administrativo, básicamente el producto, una vez culminado el procedimiento garantista a través de los tipos infractores, en efecto, yo también soy de la idea que el principio de culpabilidad y los aspectos subjetivos deben ser analizados y debe ser, creo yo, el fundamento en lo que respecta a la evaluación de los procedimientos administrativos en nuestro país, en el procedimiento contencioso administrativo. El profesor Vaca hacía referencia a los pronunciamientos ya del Tribunal Constitucional, mucho antes incluso de las modificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General, por allá en el año 2000, si mal no recuerdo, 2016, sí, en efecto, el 2016 con la 1272. Previamente a ello ya se discutía el tema de la culpabilidad como parte de la extensión evaluativa en los procedimientos administrativos sancionadores. Por consiguiente, me permito decir que cuando hablamos de sanción estamos dentro del mecanismo clásico administrativo que vincula a la sanción como un acto administrativo. Previo al acto administrativo debe ceñirse bajo un mecanismo garantista que lleve a través de una instrucción y una etapa decisoria a un pronunciamiento ajustado a derecho con, digamos, el respeto de los principios reconocidos inclusive en la Ley de Procedimiento Administrativo General y haciendo extensión de ellos a través de la ley que regula las compras públicas en el Perú y su reglamento como complemento, finalmente respetando el principio de legalidad y el principio de tipicidad. Por consiguiente, estamos más que nunca en un procedimiento administrativo sancionador bajo el esquema de la función administrativa del poder. Esta función administrativa del poder que se ejerce de modo y respetando el marco constitucional peruano, y no solamente el marco constitucional, sino también el respeto en especial de la ley como tal, porque estamos ante un marco jurídico que ha establecido que la ley que regula las compras públicas en el Perú o la contratación pública en el Perú se aplica de forma especial y las normas de derecho privado en diferentes aspectos de las fases contractuales, vamos a aplicarlas de forma bastante supletoria, por así llamarlo, por lo cual estamos ante un mecanismo de función administrativa del poder. A través de un listado de infracciones, este listado de infracciones, muchas de ellas repetidas, algunas novedosas, donde se establecen los diversos tipos de determinación del incumplimiento de deber ser de diversos actores que participan en la contratación pública, proveedores, contratistas, participantes, etcétera. ¿No? Como menciono, esta función administrativa de poder va a ligar al principio de legalidad y obviamente esto va a generar el respeto hacia el Estado de Derecho, pero también por otro lado aparece las competencias a modo de potestades y en algunos casos prerrogativas por parte de las autoridades del procedimiento como tal, entre ellas el Tribunal de Contratación con el Estado, que tiene la competencia y la rectoría en materia de procedimiento sancionador, tanto para emitir sanción como para revisar, reevaluar la sanción impuesta a través del recurso de reconsideración. Entonces, como les había mencionado, estamos ante el esquema de actuación administrativa, acto administrativo, con una resolución de naturaleza ejecutiva, porque incluso es posible la imposición de sanciones pecuniarias. Estamos hablando de un acto administrativo, y se ejerce en ese sentido la acción directa por parte del Estado. Obviamente que una vez que el acto administrativo quede firme y quede consentido, ese acto tendrá naturaleza ejecutable. Y en el caso de que se cuestione a través de un proceso contencioso administrativo, el artículo 25 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo es claro en lo que respecta a que la mera admisión o sí, la admisión de la demanda contenciosa administrativa no suspende la ejecución del acto, salvo que la propia ley lo establezca de esa forma o medida cautelar en particular. Por consiguiente, la actuación administrativa es pilar y es clave y es el punto focal en lo que respecta al procedimiento. Si bien cierto, los tipos pueden ir cambiando, pueden ir modificando, las características propias del procedimiento siempre tienen que ir reforzadas en un marco de respeto en lo que versa a la legalidad, pero sobre todo al respeto constitucional previsto en la norma. Y acá viene la interrogante y la paradoja clásica, ¿no? En lo que respecta al agotamiento de la vía administrativa para actuaciones sin procedimiento. Aunque no quiero ceñirme a los temas sin procedimiento, ahí hay un error, pues estamos hablando de actuación como un procedimiento. Es claro que pareciese un ritual, como mencionaba al principio, que es necesario el agotamiento de la vía administrativa en todos los casos. Para que puedas ir al contencioso administrativo es necesario que agotes la vía administrativa. Y pareciese que ese ritualismo, ese cliché o esa forma de ver por parte de algunos jueces el derecho administrativo nos lleva a que no se tenga presente algunos supuestos especiales. No digo que suceda en materia de contratación con el Estado, pero muchas veces me topo que en algunos órganos jurisdiccionales te solicitan que acredites el agotamiento de la vía para actuaciones administrativas sin procedimiento, para que valga la mención del sin procedimiento, en el caso de las vías de hecho, por ejemplo.
En esos casos, algunos jueces te solicitan el agotamiento de la vía. Eso obviamente es incorrecto, eso es un atentado hacia la lógica en lo que respecta al tipo de actuación. En lo que respecta al acto administrativo, en el contencioso administrativo que se someten las sanciones de la administración pública, el administrado puede ir directo a través del contencioso previa notificación de la resolución sancionadora o buscar un pronunciamiento novedoso a través del recurso de reconsideración. Esto en el marco del artículo 148 que consagra el mecanismo de cuestionamiento, de revisión judicial de la actuación administrativa y, diría yo, bastante actualizada en lo que respecta al artículo 1 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú. Y está de más recordar que el artículo 1 termina siendo un artículo mucho más poderoso, particularmente a la clásica resolución de que causa Estado, que es la glosa que consagra el artículo 148 de la Constitución, frente a lo que dice el artículo primero de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, donde se resalta la razón de ser, creo yo, de un proceso judicial, la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados y el control jurídico del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública. Y ese elemento es clave, porque hablamos del control jurídico, un control jurídico que tiene que estar asentado, que tiene que estar bien posicionado y que tiene que ser predictible, desde mi punto de vista, para poder evaluar, obviamente, por parte de la persona que se somete al procedimiento administrativo sancionador y que obtiene una sanción, incluso confirmatoria, si es que va a obtener algún tipo de cambio o alguna esperanza de cambio en un proceso judicial, es decir, alguna expectativa favorable si somete la controversia al Poder Judicial. En el país ha avanzado muchísimo en lo que respecta a sanciones, en realidad hay mucha confianza en lo que respecta a la solidez, y me atrevo a decirlo de esa forma. Algún administrado dirá, no, eso no es correcto, bueno, discrepemos y esa es la idea, pero hay un reconocimiento al trabajo y al prestigio del Tribunal de Contratación con el Estado en lo que respecta a la imposición de sanciones. Y acudir al contencioso administrativo muchas veces termina siendo una suerte de escenario incierto, ¿ya? Por no decir que las probabilidades están muy limitadas teniendo en consideración los pronunciamientos que puedan emitirse en los procedimientos administrativos sancionadores como tal. Y sobre todo las sanciones que se imponen, que son bastante gravosas en muchos de los casos, porque estamos hablando incluso de afectaciones frente a la actividad en lo que respecta a la contratación pública. Por consiguiente, el binomio que yo traigo a colación para la discusión en este escenario versa más allá del capítulo de infracciones y sanciones o de los artículos vinculados a las infracciones y sanciones, a este escenario que permite al administrado tomar una decisión, porque la norma hace referencia a una posibilidad. Podrá tanto acudir al contencioso administrativo ritual o, en todo caso, ejercer su derecho de contradicción a través de un recurso de reconsideración con los requisitos de admisibilidad que la norma establece, básicamente la garantía de la una UIT. Y acá viene la reflexión en lo que respecta a este punto. Si hablamos en realidad en respecto al tema relacionado procedimentalmente al artículo 370, a los requisitos, la pregunta de rigor es: ¿necesaria esa dualidad? ¿No sería mejor el posicionamiento de una, digamos, sigla o regla glosa donde se establezca de forma obligatoria el agotamiento de la vía a través de un recurso? Porque en la actualidad lo que la norma establece es potestativo. No necesitas interponer el recurso para ir al contencioso administrativo. Pero hay una suerte de reticencia, ¿no? Es decir, no dejar todavía de lado la posibilidad de que el administrado pueda recurrir. Obviamente con una gran barrera, que es la garantía de la OIT, porque no es cualquier tipo de garantía, es una garantía que está por encima de los 5.000 soles. Entonces estamos hablando de que en caso de que el recurso sea infundado, esa garantía va a ser ejecutada por parte de la entidad administrativa. A diferencia de que ese recurso o se declare la nulidad del actuado o se declare fundado el recurso donde se devuelve la garantía. Pero vamos, o sea, en realidad, más allá de la garantía, que me parece una medida para filtrar los recursos, la medida que ha sido cuestionada por algunos espacios académicos, particularmente yo considero en el campo de la eficiencia que las garantías son válidas y son necesarias, sobre todo en temas tan sensibles como la contratación pública, porque estamos hablando que existen algunos escenarios donde se genera un riesgo producto del hecho de la acción por parte del agente infractor.
porque si es que hablamos de una sanción, hablamos de una infractoria. Entonces, bajo esa premisa, esta dualidad la vamos a ver reflejada en lo siguiente. Mantener todavía esta obligatoriedad o potestad, mejor, o posibilidad, mejor dicho, de que el recurso de reconciliación sea una vía que permita una reevaluación o que los casos directamente pasen por un contencioso administrativo. Y ahí viene un pro y un contra. En lo que respecta al pro, sería también una suerte de posicionar al Poder Judicial en los casos de contratación pública. Si bien es cierto, en materia contractual existe la referencia al arbitraje prevista también en la ley y el reglamento, siguiendo una clásica tradición en lo que respecta a la existencia de reglas arbitrales para resolución de conflictos derivados, por ejemplo, de invalidez, por ejemplo, de ineficacia, por ejemplo, de nulidad, etcétera, en lo que respecta a los mecanismos post-contrato. En materia sancionadora se mantiene todavía la clásica regla en lo que respecta al contencioso administrativo como el mecanismo para la revisión de la actuación de la administración pública, ¿no? Y se mantiene, y los administrados que son sancionados y que interpusieron el recurso y les confirman pueden ir al Poder Judicial. Pero ahí viene el tema, ¿no? El fortalecimiento del Poder Judicial siendo el único mecanismo revisor de la actuación administrativa sin que tenga que pasar por el contencioso administrativo, termina siendo necesario, o sin que tenga que pasar por el recurso de reconciliación, termina siendo, creo yo, también algo que podría generar y despertar una especialización mucho más concreta en lo que respecta al posicionamiento legal, al posicionamiento judicial sobre la materia. Si bien es cierto, existen dos especialidades en lo que respecta al contencioso administrativo, los temas de mercados y los temas tributarios. No digo que se cree y tampoco postulo que se cree una especialidad en lo que respecta a la contratación pública, pero creo yo que sí podría generar un mecanismo de control de la legalidad de los actos administrativos dictados por un órgano como lo es en este caso el tribunal. Entonces, particularmente los temas de los recursos me parecen que son potestativos, no más que me parezca, eso está en la norma, es potestativo, está vinculado a un filtro. En realidad sería interesante ya desligarnos del recurso como tal y poder, porque en la práctica es potestativo, como les digo, y poder ver si es que se puede gestar una suerte de especialización con un criterio pronunciado por parte de los jueces en lo que responde a la revisión de las sanciones en materia administrativa. Obviamente que lo que postulo puede generar controversia. Alguno puede decir, no, no le dejes a los jueces eso, mejor que pueda evaluarse en un tribunal. Pero a la larga el sancionado puede acudir al contencioso, tiene esa potestad de acudir al contencioso. Y siempre los pronunciamientos en el Poder Judicial en lo que respecta a sanciones administrativas son interesantes de analizar. Algunos casos se parte por respetar el criterio adoptado por el tribunal, siempre se analiza el debido procedimiento y todos esos aspectos, pero también se requiere otros pronunciamientos más allá de los clásicos o la clásica evaluación formal. Se requiere determinar y evaluar los aspectos, por ejemplo, de la gradualidad, la aplicación de los criterios y en efecto, ¿no? El profesor hace un momento hablaba acerca del control constitucional, que no puede ser ejercido por ningún tribunal administrativo en lo que respecta al control difuso. Desde el caso Consorcio Requena tenemos claro que esa potestad fue modificada. El caso Salazar y Arlequé lo mencionaba en su oportunidad y esto fue modificado a través de un precedente dictado por el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, estamos también bajo un mecanismo que le faculta al juez contencioso administrativo a la aplicación del control difuso, que en realidad termina siendo también una garantía constitucional prevista, en este caso para los jueces, de acuerdo al artículo 139. Por eso yo busco, más allá de repetir la lírica de las modificaciones que existen en la ley, generar, creo yo, una llamada para la especialización en lo que respecta al contencioso administrativo, para sentar una posición frente al cuestionamiento por parte del administrado en el marco del respeto de la revisión o los controles que ejerce el Poder Judicial frente a la administración pública. Yo creo que sería un aspecto muy interesante para posicionar y revolver un poco la confianza quizás en lo que respecta a contratación pública. Si bien es cierto, hablamos de potestad sancionadora, no hablamos de mecanismos licitatorios ni tampoco mecanismos de ejecución contractual. En lo que respecta a revisión, eso se lo dejamos al arbitraje, a la conciliación o a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. En este caso creo yo que sí amerita, más allá de la repetición de la fórmula anterior, creo que amerita evaluar si nos desprendemos definitivamente del recurso de reconsideración, porque ni siquiera es una garantía obligatoria, porque como vemos en la norma es potestativa y está sujeta incluso a una garantía, ¿no?
Y lo otro termina siendo, obviamente, ir al fortalecimiento del Poder Judicial directamente a través de una sanción en materia administrativa y la posibilidad de acudir al contencioso administrativo de forma directa, como ya lo establece el artículo respectivo en el numeral 2, que genera obviamente este impacto que me lleva a esa reflexión. La dualidad es necesaria. Yo creo que deberíamos decantarnos ya por un criterio uniforme o único, para desprender obviamente, claro, puede ser garantista, ¿no? El administrado tiene dos opciones. Pero finalmente, en lo que respecta al tema del recurso en sí, la garantía es bastante considerable, es necesaria y en efecto los administrados también podrían gestar la posibilidad de acudir directamente al contencioso. Es controversial lo que menciono, sí es controversial, pero finalmente es parte de la realidad. El administrado puede hacerlo. Y con eso se rompe también el mito del agotamiento de la vía a través de un recurso. Se habla de doble instancia. El Tribunal Constitucional de hace muchos años ha establecido que los temas de doble instancia son exclusivos de la función jurisdiccional. Se repite, ¿no? La ley de procedimiento también repite esa terminología, doble instancia, doble instancia y doble instancia, pero el tema de doble instancia considero yo que no debe confundirse con el derecho de contradicción que tiene el administrado, que es un derecho que está reconocido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que se puede desprender de la protección del Estado Constitucional de Derecho, pero finalmente, bajo regímenes especiales, hablamos ya de una realidad de poder incluso tener presente la acción directa a través del proceso contencioso administrativo. Yo creo que debería repensarse ello, debería haber también la utilidad de un recurso que genera también carga para los tribunales administrativos y eso en realidad termina siendo, creo yo, un aspecto que nos lleva hacia un pensamiento que es el que voy a poner como colorario de esta exposición, que termina siendo el tema repetitivo en lo que respecta a las normativas, ¿no? Las normas se repiten, en lo que respecta al contencioso administrativo es idéntico, ahí no hay mayor modificación. Se ha hecho algunas modificaciones procedimentales, básicamente plazos, mención de consorcios en la regla en lo que respecta al 370. Eso es la modificación, pero yo creo que podría incluso pensarse y tomando esas viejas y clásicas reflexiones y discusiones en lo que respecta a la validez y la necesidad del agotamiento de la vía administrativo. En realidad, por ejemplo, citando al doctor Morón, profesor Morón, hacía referencia en un artículo ya bastante clásico que la existencia del agotamiento de la vía tiene que ser garantista y tiene que llevarnos a un tema de idoneidad y eficacia, para obviamente tener presente que el pronunciamiento que va a recaer en reevaluación termine siendo un pronunciamiento ajustado a derecho y no solamente un pronunciamiento repetitivo. En el caso del Tribunal de Contrataciones con el Estado, no me queda absolutamente duda respecto de la especialidad, de la autonomía y obviamente del criterio técnico. Sin embargo, mi reflexión va por posicionar nuevamente el control jurisdiccional a través de pronunciamientos bastante más extensivos y más criteriosos por parte del Poder Judicial, que es donde yo enfocaría esta conclusión en lo que respecta a la dualidad que yo les mencionaba. La dualidad existe, eso es evidente, no hay más que decir, ¿no? Pero yo sí llamo a la reflexión en lo que respecta a no solamente la economía procesal o la eficacia, sino también a la necesidad de fortalecer de forma, creo yo, un poquito más vistosa el control jurisdiccional como establece el artículo 1 de la ley que regula el contencioso administrativo, el 148 de la Constitución Política del Perú. Eso sería, estimado Diego, y les agradezco a todos los que han seguido la ponencia. Muchísimas gracias. Estimado doctor Correa, muchísimas gracias por su participación. Realmente un tema muy interesante, ¿no? El tema del agotamiento de la vía administrativa dentro de lo que vendría a ser el procedimiento sancionador en contrataciones públicas. Realmente muy agradecido, doctor. Esperamos más adelante contar en alguna colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la USMP. Sería para nosotros un honor contar con ustedes también. Y un disclaimer, por favor, profesora Savera, profesora Aguilera, tengo un compromiso académico ya pactado. Yo voy a revisar sus ponencias apenas acabe mis clases académicas, solicitado de clases, y les agradezco obviamente la atención prestada. Muchas gracias No y se preocupe, disculpen doctor. el caso. Hasta luego. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego. A continuación, daremos pase a la expositora Sila Aguilera Becerril. La doctora es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid, con estudios concluidos en maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura, socia del estudio Echecopar, asociado a Baker, McKinsey International, docente en la Universidad del Pacífico y Universidad de San, especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Derecho a la Construcción y Mecanismos de Prevención y Solución de Controversias,
destacada por Chambers and Partners and Legal 500 en las prácticas de derecho público y derecho de la construcción. Estimada doctora, la escuchamos. La doctora nos expondrá acerca de cuál es la implicancia del principio de legalidad, causalidad y presunción de veracidad en el régimen sancionador. Doctora, su palabra, la escuchamos. Gracias, Diego. Primero mi nombre es Cita, por si acaso no me cambien el nombre. Cita Aguilera, gracias por la presentación. Gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación y además súper bueno poder coincidir con Paola, con César, con Víctor. Em, Gracias a todos los que están escuchándonos. ¿Me puede decir cuánto tiempo nos toca? ¿Me toca a mí en particular, Claro que por sí, favor? doctora. Bueno, en particular, como nos va a acompañar hasta la última parte de la sesión, serían 20 minutos en el primer bloque y 3 minutos en el segundo bloque para que pueda brindarnos sus conclusiones y reflexiones, doctora. Gracias. Entonces, Listo, doctora. voy a compartir mi pantallita. Este, a ver. mm, y la pueden ver, aunque creo que no está completa, ¿no? No está en pantalla completa, creo. Ahí sí la Sí, ven, en doctora. pantalla Logramos completa. visualizarlo. Perfecto. Se ve la misma diapositiva en el PowerPoint. No sé, o sea, no se ve en pantalla completa, sí se ve en pantalla completa o no. No, doctora. Voy a ver, algo hice mal. Un ratito. Mm, Pues, ojalá que ahí sí se vea. No sé. Ahora sí, doctora. Lo visualizamos. Perfecto. Gracias. Bien. eh, de nuevo, muchas gracias. Y voy a comentar brevemente el tema que me han encargado, que está asociado a los principios que ha mencionado Diego. Pero además voy a mencionar algunos otros más que creo que también son importantes de cara a lo nuevo que nos trae esta ley 32069 y su reglamento. Y muy importante que esta nueva ley, ahora sí, de manera expresa, dice en su primera disposición complementaria final que para el caso de procedimientos sancionadores, lo que prevalece es la ley de procedimiento administrativo general. Eso es algo bien importante. Sabemos que la ley de contrataciones es una norma especial, pero para el caso de procedimiento sancionador, lo que prevalece es la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, para toda a ver, los operadores de la norma, los profesores y demás, siempre hemos sabido que la ley de procedimiento administrativo general es la ley que establece, como se dice, los mínimos. Es decir, que ninguna norma especial debería, para materia sancionadora, sobre todo, establecer reglas menos garantistas que los que prevé la 27444, ¿no es cierto? Es decir, por muy especial que fuera la norma, nunca debería estar en desmedro de lo que ya establecía la ley de procedimiento administrativo general. Pero a veces, lamentablemente, el Tribunal de Contrataciones se olvidaba de eso, en muchos casos, y creo positivo que la nueva norma diga ya expresamente la prevalencia de la ley de procedimiento administrativo general en materia sancionadora. Entonces, y en ese marco resulta muy importante también los principios, ¿no? A mí me habían puesto como parte del título el principio de legalidad, el principio de causalidad, el principio de presunción de veracidad. Yo en mi exposición he agregado algunos otros más que creo que son muy importantes, como por ejemplo el principio de verdad material, el principio de licitud, que hay que mirarlo de manera compatible con el principio de presunción de veracidad y el principio de verdad material que está muy íntimamente relacionada a la aplicación de este principio de presunción de licitud y de presunción de veracidad y el principio de irretroactividad. Entonces, lo que tenemos en pantalla, en verdad, es la regulación que nos trae la Ley de Procedimiento Administrativo General sobre estos principios. No me voy a detener a leerlos, cada uno de ellos, ¿no? Solamente los que creo que tienen mucha más presencia a nivel de la ley general de contratación pública, y cuando digo presencia
siempre todos hemos estudiado en la universidad, supongo que aquí hay varias personas que han estudiado Derecho, sin perjuicio de otros operadores de la norma que seguramente son administradores, economistas, ¿no? En fin, cualquier carrera, pero al menos la gente que sí estudió Derecho sabe, de todas maneras, que los principios no solamente sirven cuando hay un vacío normativo, sino que también sirven para poder interpretar las normas, ¿no? Interpretar las normas. Cuando tengo que aplicar una norma y de repente su redacción no es tan clara, me debo guiar por los principios. Entonces ahí hay una utilidad que tienen los principios, no solamente para el caso de vacíos, pero por otro lado también en cada artículo de la norma subyace un principio o varios principios. Entonces lo que he tratado de presentar de cara a esta exposición es básicamente traer a colación algunos artículos de la norma en materia sancionadora que están vinculados a estos principios. Entonces, y me voy a detener en aquellos principios que son mucho más notorios. Entonces, el principio de causalidad lo que te dice es que la responsabilidad, le hace la sanción, debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción. Es decir, que la sanción debe recaer en la persona que comete la infracción, no en otro, no en un tercero. Principio que ha sido bastante olvidado en el régimen sancionador de contratación pública. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora qué nos trae la nueva norma. Y luego tenemos estos dos principios, el principio de presunción de veracidad, ¿no? Que aplica de manera mandatoria en todos los procedimientos administrativos, en todas las licitaciones, los concursos, ¿verdad? Donde por mandato de la Ley de Procedimiento Administrativo General, las declaraciones y los documentos que presentan los postores, ¿no? Los proveedores, los participantes, deben ser, se presume que responde a la verdad de los hechos que afirman, ¿no? Hay una presunción, y es una presunción que sí admite prueba en contrario. Entonces, cuando uno se presenta a una licitación, haces, dentro de tu oferta, haces declaraciones, presentas documentos, y el comité debe presumir que ese documento corresponde con la verdad, que es un documento que no ha sido, ¿cómo se dice? No es adulterado, falsificado, ¿verdad? Que lo que estás declarando es cierto. Eso es un principio que rige mucho, más que en el sancionador, en lo que es el régimen de contratación pública a nivel de procedimientos, no solamente en licitaciones, sino también, por ejemplo, ante el Registro Nacional de Proveedores. Y ese principio tiene que ser ya aterrizado a lo que es el procedimiento sancionador como tal, que es lo que estamos conversando hoy, al principio de presunción de licitud, ¿no? El principio de presunción de licitud, de manera más específica, nos dice las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Y yo creo que este es un principio bastante olvidado en el marco de los procedimientos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones. En la práctica profesional que tengo, básicamente me dedico a ayudar a los proveedores, a los contratistas en sus procedimientos sancionadores, hablando específicamente del tema que nos toca ahora. En verdad, la aproximación que tiene el administrado cuando es notificado con un procedimiento sancionador es que sobre él se presume que es culpable, ¿no? Al revés. Sobre él se presume que es culpable y hay que ir a demostrar la inocencia. Cuando, por el principio de presunción de licitud, o el principio de presunción de inocencia, si ya hablamos de la Constitución, debería ser al revés. Deberíamos entrar a un procedimiento sancionador y la autoridad administrativa, en este caso el Tribunal de Contrataciones, nos debería asumir como inocentes. Y en el procedimiento sancionador deberían demostrarnos que somos culpables, ¿no? Al revés. Pero eso no ocurre así. Aquí hay que ir a probar nuestra inocencia. Y si no tenemos la prueba contundente de que somos inocentes, nos van a sancionar, ¿no? Al revés. No es que si no hay prueba contundente que eres culpable, te liberan, ¿no? Acá hay que demostrar que eres inocente. Entonces eso de verdad preocupa mucho porque tampoco ha cambiado en el régimen de esta nueva ley. Y vinculado a este principio de presunción de veracidad con este principio de presunción de licitud, tenemos el principio de verdad material, ¿ya?
Y este principio de verdad material es sumamente relevante en un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué nos dice este principio de verdad material? En el procedimiento, la autoridad administrativa competente, es decir, el Tribunal de Contrataciones del Estado, deberá verificar plenamente, deberá, es un mandato para el Tribunal de Contrataciones, deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ello. En un momento vamos a revisar un poco de doctrina sobre qué significa este mandato para el Tribunal de Contrataciones de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo, específicamente, a su decisión de sancionar. Deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. ¿Cuál decisión? Decisión de sancionar. Entonces, vamos ahorita a volver sobre este principio de verdad material. Y por otro lado, tenemos el principio de irretroactividad, que básicamente te dice que la norma que aplica en un procedimiento sancionador es aquella norma que estuvo vigente cuando se cometió la infracción, ¿sí? Salvo que la norma posterior le sea más favorable. Entonces, este es un principio también de mucha importancia, de mucho impacto en un procedimiento sancionador y vamos a ver en un momento cómo es que se aplica este principio. Entonces, ¿por qué me voy a detener y ojalá escu- eh, hubieran aquí personas que trabajan en el Tribunal de Contrataciones, si no son los vocales, si estuviera el personal de secretaría, asistentes, porque creo que ese es un principio muy olvidado, muy dejado de lado por parte de el Tribunal de Contrataciones del Estado. El principio de verdad material, la importancia de este principio en los procedimientos sancionadores. En particular, y con muy necesario volver a este principio cuando, por ejemplo, se imputa la infracción de presentar información inexacta en procedimientos de selección. Hay una infracción que la ha mencionado Víctor sobre la presentación inexacta en licitaciones, en procedimientos administrativos ante las entidades del Estado, ¿no? Ante, pues, es decir, procedimientos de selección o ante el RNP, por ejemplo, ¿no es cierto? Y básicamente el criterio que tiene el tribunal es, y en base a la tipificación además, ¿no? de esta infracción, es si hay algún documento en la oferta que tiene un dato, tiene una información que no coincide con la realidad, ¿no? Y esa información que no coincide con la realidad sirve para acreditar un requisito de calificación, para acreditar un factor de evaluación, eh, o requisitos, la redacción dice que incidan, la nueva tipificación, que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Es la tipificación que nos trae el literal L del artículo 87.1. Entonces, es sobre esa infracción de información inexacta donde este principio de verdad material debería tener debería ser traído a colación, utilizado, aplicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado al sancionar. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, y si ustedes entran a la página web del tribunal, van a encontrar una tabla donde aparecen todos los proveedores sancionados, por qué infracción los sancionaron, y un gran número, muy mayoritario, es sobre información inexacta, ¿no? Y pasa, pues que sí, las ofertas, me voy a dirigir a las ofertas se elaboran apuradamente. No hay mucho tiempo en las empresas que postulan al Estado para elaborar sus ofertas, ¿no? No es una oferta la que elaboran en el mes, son varias ofertas, ¿no? Y en esa coyuntura, al momento por más que se arman con formatos, con declaraciones juradas, modelos, se cometen errores, errores materiales, ¿no? Yo tengo ahora mismo un caso que más allá de que no voy a decir las partes, lo puedo comentar, acaban de sancionar a mi cliente, donde dentro de una oferta presentó un certificado de trabajo de un profesional
y decía que él había empezado en un proyecto para el Estado en el año 2017 y la realidad era que él había empezado en el año 2018. Se equivocó en el dígito. La fecha estaba correcta, pero en el dígito, entre 2017 y 2018, ¡pum!, se equivocó. ¿Y de dónde le vino el error? Porque el contrato de locación de servicios que tenía este profesional con el que emitió la constancia, en ese contrato había un error en la fecha de la firma. Era un error. El profesional tenía más de los 5 meses de experiencia que pedían las bases, tenía mucha mayor experiencia. Necesitaba, había una intencionalidad, había una necesidad de adulterar la realidad, simplemente un error de digitación. Se ha presentado al tribunal y a la entidad en su caso toda la documentación que da cuenta que este profesional sí tenía la experiencia que pedían las bases, que era un requisito de calificación. Sí tenía la experiencia. El certificado de trabajo, sí, pues tenía un error. No debería haber dicho el año 2017, debió haber dicho que empezó en el 2018, pero en la realidad, la prueba de que ese profesional sí tenía toda esa experiencia que pedían las bases, existe esa prueba. Y, no, y de acuerdo con el principio de verdad material, el tribunal tendría que haber verificado esa prueba para convencerse que ahí hay un dato que no es coincidente con la realidad, cierto, pero no hay como tal una obtención de un beneficio, no hay una transgresión de la presunción de veracidad, que es al cual está conectada esta infracción. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Y cito acá a Richard Martin Tirado, que es profesor también de Derecho Administrativo, que dice, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar los hechos reales que han acontecido más allá del rigor formal del procedimiento. La autoridad administrativa se encargará de reunir todos los elementos de juicio necesarios para saber qué ocurrió en un caso, qué ocurrió, y de esa manera tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de las personas. La autoridad administrativa cuenta con la facultad y la obligación de actuar en forma permanente por la búsqueda de la verdad material, la verdad real, ¿no? Sin limitarse a hechos o documentos aportados por el administrado. Es decir, ponte tú como tribunal a ver que más allá del error en la digitación de una cifra, de un dato, mira busca cuál es la verdad real. La autoridad administrativa no debe limitarse a la verdad documental, sino que debe tratar de obtener la verdad que es considerada como real o material. Entonces, el Tribunal de Contrataciones debería tener este principio de verdad material como su Biblia al momento de evaluar las infracciones, sobre todo, repito, infracciones por información inexacta, porque somos humanos. Al momento de preparar propuestas nos podemos equivocar. No por eso debería haber tanto proveedor inhabilitado para contratar con el Estado y por ende cada vez haber menos postores presentando ofertas en cada licitación o concurso, porque el Estado adjudica con un proveedor porque no tiene concurrencia real, no hay competencia real, porque claro, pues tienes una retafila de proveedores sancionados. Ayer, anteayer, vi en LinkedIn que mensualmente se sancionaba a 700 proveedores. Vi una noticia publicada. Entonces, acá tienen más doctrina sobre el principio de verdad material. Y miren, no solamente es la información que te provean en ese procedimiento, sino también tener en cuenta la información para encontrar la verdad real, la información que la entidad posea por otros procedimientos. Entonces, en el caso que yo les estaba comentando, había un error en el certificado de trabajo y justamente ese certificado hacía alusión a a la participación del profesional en un proyecto que también se había ejecutado ante esa misma entidad. O sea, la entidad sabía, porque era un proyecto que había sido ejecutado para ella, cuál es la fecha real de ingreso de ese profesional al proyecto. Con lo cual, pues menos sentido alguno hace ir a mentirle cuando la entidad misma tiene la información en su haber. La entidad debería, el tribunal debería, cualquier autoridad administrativa, en el marco de este principio, tener en cuenta la información que se corresponde buscarle la verdad real. No solamente la aportada en el procedimiento, sino la que tienes asociada al tema, porque la tienes en tus archivos. Hay una casación súper importante que el número de expedientes es este del 2010, pero me parece que se emitió esa casación en el año 2012 o 14, donde justamente se habla de la prevalencia del principio de verdad material y se dice
que no debe la autoridad administrativa, y en este caso se trata de un contencioso, una resolución del Tribunal de Contrataciones en el marco de una buena pro, que no se debería atender solo a un documento, sino a la verdad real, a la información completa. Entonces, dicho esto, porque es la parte más, digamos, más gruesa, ahora voy a ir a la parte ya de artículos como tal, ¿no? Entonces, el principio de causalidad, si queremos pensar en qué artículos de la norma se evidencia este principio. Entonces, miremos el artículo 92.5 de la ley y el artículo 358 del reglamento, ¿no? Este principio nos dice, ya dijimos, que la sanción debe recaer en quien comete la infracción. ¿Qué dice la ley de contrataciones? Para el caso de consorcios, como saben, en el caso de los consorcios son dos o más personas que se agrupan para ir y postular, ¿no? Y ejecutar el contrato de manera conjunta, ¿no? Complementándose, pero presentan una sola oferta, presentan una oferta como si fuera un solo postor. Entonces, la ley sí dice que la sanción recae en el integrante del consorcio que incurrió la infracción. Entonces, eso es una disposición que está aparejada con el principio de causalidad. Pero, y te dice, ¿no? Además, si es por declaraciones juradas o información presentada, solo se sanciona al integrante que aportó el documento. Entonces, hasta aquí estamos perfectísimos. Hay un pleno cumplimiento o una plena alineación de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento con el principio de causalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y siguiendo con eso, ¿qué hay que probarle al tribunal para que individualice sanción y no sancione a los dos, sino sancione a uno? ¿No? No sancione a todos los integrantes del proceso, no sancione realmente al que aportó el documento, al que aportó la información. Entonces el tribunal dice, perdón, la norma, el reglamento dice en el artículo 358 que este criterio de poder dividir la responsabilidad, individualizar la responsabilidad y por ende aplicar el principio de causalidad, va a ser aplicable cuando, de acuerdo a la naturaleza de la infracción, ¿no? Si es una infracción vinculada a un incumplimiento que tenía un carácter individual y que puede, entre comillas, limitarse en unos solos integrantes, se puede hacer. Se puede hacer individualizar si es que se puede identificar quién aportó el documento, quién aportó la declaración jurada, quién firma la declaración jurada, quién aportó el documento, este, ¿no? Y para eso también se va a ver la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio, para ver si a partir de ese documento se puede justamente identificar qué obligación correspondía al integrante del consorcio y para poder, entre comillas, desagregar e individualizar la responsabilidad, ¿no? Igual con el contrato de consorcio y también con el contrato suscrito ante la entidad. Entonces, lo que te está diciendo el 358 es, voy a individualizar responsabilidad y aplicar el principio de causalidad siempre que, ya sea por la naturaleza de la infracción o ya sea porque de los documentos que se han presentado en la oferta, sea como la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio o el contrato que se firme con la entidad, se pueda saber de manera inequívoca quién es el integrante del consorcio que aportó el documento, ¿no? Entonces, eso nos trae la nueva norma. Y justamente aquí hago de nuevo mención a esta infracción de presentación de documentos inexactos o falsos, porque aquí se aplica de alguna manera un criterio que para mí es positivo, ¿no? Que de alguna manera no es que te liberan de sanción, porque no te liberan de sanción, ya no hablo de consorcio, no hablo ya del postor que trae la oferta, si es que el documento falso o el documento que tiene la información inexacta no la ha creado el propio postor, sino que ha sido entregada por un tercero, elaborada por un tercero. Entonces, lo que hacen ahí es que te reducen la sanción, te atenúan la sanción, no te liberan de sanción. Pero si te dicen, oye, si ese documento no es tuyo, postor, no es que tú lo hayas emitido, sino que te lo traje, el trabajador te lo trajo, el profesional te lo trajo, fue otro el que lo expidió, entonces no te voy a liberar de sanción, a pesar que el principio de causalidad debería conducirnos a eso, pero te voy a atenuar la sanción, ¿no? Eso es lo que nos dice este artículo 90.1 de la Ley General de Contratación Pública. Y ahora voy a hablar del principio de irretroactividad. Y acá sí hay varias cosas importantes. No sé en qué minuto voy, creo que me olvidé de prender mi
No sé en qué minuto voy. Sí, doctora. Bueno, falta un minuto para culminar. La escuchamos, doctora, no se ¿Me das preocupe. 5 y me como los últimos 3, por favor? 5 minutitos rapidito. Está bien, doctora, la escuchamos, no se preocupe. Gracias. Y retroactividad. Todos sabemos que, y lo dije hace un ratito, que la norma nueva podrá aplicarse a situaciones pasadas, es decir, a infracciones que se cometieron antes, y es que es más benigna, si es que es más beneficiosa. Recientemente, el 22 de mayo, se ha emitido este acuerdo de sala plena 02-2025, que además se llama acuerdo de sala plena, pero en verdad no ha sido pleno porque hay votos discordantes, hay dos posiciones, los vocales no se han puesto de acuerdo, pero la mayoría ha adoptado este acuerdo, en el cual se dice que cuando se decida que la nueva norma es más benigna y por ende se va a aplicar a infracciones cometidas antes del 22 de abril del 2025, no se va a mirar, no se va a hacer la aplicación integral de la norma, sino que se va a aplicar solamente aquellos artículos que sean más beneficiosos. Entonces, vamos a tener en un procedimiento sancionador una concurrencia, un mix, ¿no? De disposiciones de la nueva norma, si son más benignas, con disposiciones de la norma que estuvo vigente cuando se cometió la infracción. No va a haber una aplicación integral de la nueva norma para efectos de determinar su retroactividad por ser más benigna, sino que se van a escoger qué artículos de los dispositivos nuevos, de la ley nueva, del reglamento nuevo, es más beneficiosa este, al proveedor, al infractor, y esa es la que se va a aplicar en esos artículos que sean mejores. En los que no sean mejores, se va a aplicar la norma anterior. Entonces, claro, a mí me suena eso súper alineado con el principio de irretroactividad o retroactividad benigna. Lo que no sé cómo se va a traducir en la práctica. Va a haber un cruce de artículos y además hay una parte bien importante. ¿Quién va a determinar qué parte de la nueva norma es la más benigna y se aplica y qué otra parte de la norma antigua sigue siendo más favorable y se aplica? Porque la presunción perdón, la retroactividad benigna la invoca el administrado, ¿no? Entonces el administrado en su defensa va a decir, oye, yo quiero que de la nueva norma me apliques tal y tal y tal artículos porque me son más beneficiosos, y de la antigua norma manténme en la aplicación de tales y tales y tales artículos. Entonces, yo creo que ahí hay un reto súper importante para el Tribunal de Contrataciones al momento de ponderar y establecer justamente cuándo estamos realmente ante una norma o un artículo de la nueva norma mejor o más beneficioso que la antigua, ¿no? Entonces, yo no sé cómo van a hacer para instrumentalizar eso. Hay disposiciones que son más benignas, ¿ya? Por ejemplo, la nueva norma te da la posibilidad de convertir una sanción de inhabilitación en multa para determinadas infracciones. Es decir, estas infracciones que están acá, su tipificación perdón, su sanción bajo la nueva norma es la inhabilitación. Pero si tú cometes esa infracción y es la primera sanción o la segunda sanción en los últimos 4 años, puedes pedirle, te van a sancionar con inhabilitación, pero una vez sancionado puedes pedir que esa sanción de inhabilitación sea convertida en multa, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, ¿no? Que la infracción sea elaborar expedientes técnicos con deficiencias o información equivocada, supervisar las obras de manera negligente, que desde mi punto de vista creo que no lo dijo Víctor, pero para mí esto, supervisar obras de manera negligente, no debería ser infracción administrativa, debería quedarse en el marco contractual, debería ser motivo de penalidades contractuales, de resolución contractual, ejecución de fianzas en el marco contractual, no deberían haberla traído a un plano de infracción administrativa porque ya a nivel contractual hay penalidades, hay ejecución de fianza cuando pasa esto. Entonces, ¿para qué además traerlo a infracción administrativa? Es un cuestionamiento que yo hago. Pero volviendo al punto, perfeccionar el contrato luego de suspendido el procedimiento de selección, que además ahí hay un tema que es de dos, no solamente es el proveedor el que perfecciona el contrato, sino la entidad la que también perfecciona el contrato cuando no deberían. Pero en estos casos, la norma nueva dice hay posibilidad de convertir la inhabilitación en multa. Aquí hay temas vinculados que también de la inhabilitación definitiva, cuya regulación es distinta. Yo, sinceramente, no creo que esta nueva regulación de la inhabilitación definitiva sea más ventajosa, creo que es más perjudicial que la normativa anterior. Y con relación a las multas,
De nuevo, si nosotros miramos la nueva regulación en multa, vamos a encontrar que el monto de las multas es menor que la normativa antigua. Ahora es entre el 3 y el 10%, ¿no es cierto? Antes era entre el 5 y el 15%. Entonces cualquiera puede decir, ah, la nueva norma a nivel de multas es mejor. Sí, pues, pero hay sus, ¿cómo se dice? Tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque con la nueva norma, sí o sí, el proveedor que tiene multa tiene que pagar. Sí o sí tiene que pagar. Si no, le van a iniciar ejecución coactiva o si quiere firmar el contrato, le van a decir, firma un contrato, pero autoriza que te retengamos la multa. En cambio, con la normativa anterior, si tú no pagabas, te aplicaban una suspensión temporal, que me parece que el plazo mayor era 18 meses. Vencidos esos 18 meses, y tú no podías postular ni contratar en esos 18 meses, pero vencidos esos 18 meses, la sanción se extinguía, es decir, ya no te iban a cobrar. Entonces, hoy por hoy hay proveedores que pueden haber cometido la infracción antes del 22 de abril, es decir, cuando la normativa antigua estaba vigente, y cuando lo sancionen con multa, alguien podría decir, ah, pero la norma nueva es mejor porque la multa es más pequeña, es menor. Sí, pues, pero la forma como te van a cobrar ahora no es más ventajoso. Ahora, con la nueva norma, te van a perseguir sí o sí tienes que pagar. Con la norma antigua podías no pagar, simplemente te quedabas con tu derecho de postular y firmar contrato suspendido. Al cabo de 18 meses, recuperabas tu derecho. Criterios de gradualidad, también ahora los criterios de gradualidad están establecidos, tasados, dependiendo del tipo de infracción. No me voy a detener ahí, yo luego les comparto el PT o ya verán la grabación. Pero ahora creo que aquí hay un tema más de predictibilidad. Predictibilidad creo que también es un principio. ¿Por qué? Porque ahora sí se dice para qué infracciones aplica qué porcentaje de multa distinto, ¿no? Y para el caso de MIPES también, y para el caso de contratos menores también hay multas diferentes. Aquí tienen ustedes qué infracciones se sancionan con multa, y aquí otra vez, ¿estamos hablando de retroactividad benigna o no? ¿Por qué? Porque ahora la norma te dice, te multamos ante estas infracciones siempre que sea la primera o la segunda infracción en los últimos 4 años. En la normativa antigua, tú cometías esta infracción y sí o sí te multaban. No es que siempre que no la hayas cometido antes, si es que no haya sido, o sea, ahora te piden, te dicen, te voy a multar y no te voy a mandar inhabilitación, entre comillas, si es que, perdón, al revés, disculpen, me estoy equivocando. La nueva norma, la que tienen acá en pantalla, lo que te dice es, te voy a multar siempre que la primera, siempre que esta infracción que tú cometas ahora sea la primera vez o la segunda vez en los últimos 4 años. Pero si tú no has cometido una infracción en los últimos 4 años, así cometas esto, no te sanciona. Entonces acá sí tenemos una disposición que es más favorable, en este caso, en el caso del artículo 89 para estas infracciones. Por lo demás, a modo ya de conclusión, hay bastante alineamiento de las normas del procedimiento administrativo sancionador con la ley del procedimiento administrativo general, no solamente por lo que ya comenté, vinculado a graduación y proporcionalidad de las sanciones, eximentes de responsabilidad, salvo en el caso de documentos falsos, el régimen de caducidad, que ahora se ha establecido que el proceso no debe durar más de 9 meses, el procedimiento sancionador, si no caduca, es decir, el tribunal sí o sí va a tener que emitir una resolución sancionadora o diciendo no al lugar a sanción en un plazo máximo de 9 meses desde que notifican, y esta separación entre órgano instructor y órgano sancionador, que también es propia de la ley de procedimiento administrativo general. Disculpen por el mayor tiempo. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por su exposición, realmente muy interesante, ¿no? La forma como se aplican los principios y también lo que trae esta nueva ley, ¿no? Una ley muy, muy debatible, ¿no? Aceptada por algunos, pero también rechazada por otros, ¿no? Realmente muy interesante, doctora, muchísimas gracias. A Gracias a continuación, ti. daremos pase a la siguiente exposición, a la doctora Paola Saavedra Alburqueque, abogada por la Universidad de Piura. Se ha desempeñado como vocal y presidente del Tribunal de Contrataciones con el Estado, del OCE, y consultora en contratación pública para el Ministerio de Economía y Finanzas, con amplia experiencia en derecho administrativo, contratación pública y asesoría de entidades del gobierno nacional y subnacional, magíster en Administración de Negocios y Relaciones Internacionales, maestro en Derecho Administrativo, Económico y máster en Derecho a la Contratación Pública.
Estimada doctora, agradecemos mucho su participación. Tendrá un tiempo de 20 minutos, pero si gusta adicionalmente, podemos tomar los 3 minutos para que también brinde sus conclusiones y reflexiones. Muchísimas gracias, doctora. Le escuchamos a su palabra. Gracias, Diego. Buenas noches con todos y todas las presentes. Quiero iniciar saludando cordialmente bueno, a la única ponente que queda en este momento y agradecer a a los organizadores el espacio para compartir algunas reflexiones sobre las novedades más relevantes en el régimen sancionador del Tribunal de Contrataciones del Estado, actual Tribunal de Contratación Pública, ¿no? Que es el tema que voy a tocar. Como hito de partida es importante reconocer que el régimen sancionador del tribunal ha estado marcado por la especialidad en su diseño, en sus procesos. eh, Sin temor a equivocarme, creo que no van a encontrar en otro tribunal administrativo este procedimiento sancionador tan particular, lo que en buena cuenta le ha valido diversos cuestionamientos y debates en foros, conferencias, inclusive en este mismo espacio que estamos compartiendo. Eh, Sin embargo, lo cierto es que este procedimiento ha estado regulado normativamente durante bastante tiempo, casi 3 décadas, con algún periodo intermedio, pero mayormente ha mantenido su especialidad. Este régimen sancionador ha tenido como característica fundamental que tanto la fase instructora como la fase sancionadora se haya desarrollado en las salas del tribunal, salas conformadas por 3 vocales administrativos. Y la pregunta que por default surge es, pero ¿y la Secretaría del Tribunal no hacía instrucción acaso? Y la respuesta es que no. La Secretaría del Tribunal no tenía entre sus funciones hacer labor de instrucción. Lo que hacía y lo que hace la Secretaría del Tribunal era brindar apoyo técnico legal a través de sus equipos, diversos equipos que tienen, ¿no? Equipo de mesa de partes, de antes de sala, después de sala, de notificaciones, de ejecución, de archivo. Cobra relevancia aquí el equipo de antes de sala de la Secretaría, que revisa el expediente y procura completarlo para determinar si correspondía iniciar o archivar el expediente. En esta labor de completar el expediente es cuando se pide la información, no sé, por ejemplo, que falte una orden de servicio que acredite el vínculo contractual entre un presunto impedido con una entidad pública, o falta un documento cuya falsedad sea imputado, o falta el requerimiento de apercibimiento o declaración de resolución contractual en el caso de una infracción por resolución de contrato. Y una vez completado este expediente, se tramitaba el inicio del procedimiento sancionador y recalcando nuevamente que el equipo de antes de sala no tenía facultades para pronunciarse sobre si correspondía declarar no al lugar, a la infracción, o si correspondía sancionar, o si correspondía en todo caso declarar la prescripción. Eh, es la sala quien siempre se ha pronunciado y siempre ha resuelto. En sala se pedía la información, se reiteraba información, se convocaban a las audiencias, se desarrollaban todas las actuaciones probatorias, incluyendo pericias, de ser el caso, para finalmente declarar, sancionar o liberar, o inclusive también declarar la prescripción del caso. Lo que resulta totalmente diferente al régimen sancionador del régimen general, ¿no? Y que ha recogido la ley 32069, en donde encontramos, como ya ha mencionado en la última parte de su exposición cita, una fase instructora y una fase sancionadora. Fase instructora que culmina con la emisión de un informe de instrucción en el que el órgano instructor, luego de desarrollar toda una serie de actuaciones, determina si existe responsabilidad administrativa o no. Y una fase sancionadora que va a estar a cargo de las salas, que va a recibir ese informe de instrucción y va a determinar si lo hace suyo o no. Ahora, con la nueva ley, la 32069, este régimen general es el que debe aplicarse al régimen sancionador del Tribunal de Contratación Pública. Es un diseño que, aunque resulta lógico desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, ya lo ha comentado Cita también de forma enfática y con mucha razón,
pero no deja de ser un cambio en la forma de trabajo que venía y que viene teniendo el personal que labora en el tribunal. Y ustedes saben que muchas veces los cambios son un poco complicados o difíciles de procesar. Eh, Particularmente creo que es importante que exista una labor interna de capacitación a los profesionales y técnicos del tribunal para que este tránsito de la especialidad al régimen general sea llevado de una forma eficiente, que la implementación, lejos de generar obstáculos o reprocesos, fluya tranquila con el derecho administrativo y con el régimen general. Ahora, eh, acá también surge una inquietud o una pregunta. Este nuevo diseño procedimental o esta alineación al régimen general, ¿es un cambio realmente, es una novedad del régimen de del régimen sancionador del tribunal? Eh, pues les comento que no. Para mí es un déjà vu normativo y les explico por qué. En el año 2017, mediante un decreto supremo que modificó el reglamento de la ley de contrataciones, se incorporó en el artículo de procedimiento administrativo sancionador a los órganos instructores. El tribunal en esa época hizo su mejor esfuerzo para implementar esta disposición normativa. Sin embargo, no podemos olvidar que el tribunal depende administrativa y presupuestalmente del OCE, ahora OEC, por lo que a valgan verdades, a duras penas pudo incorporar personal que tuvo que hizo las veces de supervisores e instructores y que por temas presupuestales en el 2017 se incorporaron y en el 2018 se redujeron porque hubo un redimensionamiento de la institución. Entonces, no se contaba con un equipo que les permitiera, estos órganos instructores no contaban con un equipo que les permitiera generar informes de instrucción. Trabajaron con algún personal que se destacó de la misma secretaría, pero se debe tener en cuenta que para esta labor se tiene que tener cierto perfil para realizar las tareas. Eh, esta medida del 2017, medio implementada en el 2018, fue derogada en el 2019, al inicio del 2019, con el decreto legislativo 1444, que modificó la ley 3225. Consecuencias de esta implementación trunca, varias, varias consecuencias a nivel interno del tribunal, especialmente en lo referido a la sobrecarga procesal. Y me refiero a expedientes en una cantidad considerable que retornaron a la Secretaría del Tribunal para retornar, valga la redundancia, al procedimiento especial, ¿no? Que ya, por eso les comentaba que hubo como un espacio en el que no se siguió la especialidad y se procuró o se intentó ingresar al régimen general, cosa que no fue muy exitosa, ¿no? Fue una experiencia que más bien dejó muchas lecciones al tribunal y lecciones de esta experiencia. El principal, pues, es reconocer que los órganos instructores no tuvieron recursos para atender los expedientes a su cargo, que, eh, que el tema, el detonante allí fue el tema presupuestal. Y eso es una reflexión que quiero hacer al final también al respecto. Pero bueno, ¿qué pasa actualmente? Eh, Considero que el estado situacional, y me refiero a la cantidad de perfiles profesionales de la Secretaría, o en todo caso los que dejé en su momento hasta enero de este año, no permite una implementación inmediata del modelo procedimental instructor resolutor establecido en la nueva ley. Esta preocupación fue elevada en su momento por la presidencia del tribunal el año pasado a la presidencia ejecutiva y de allí a la Dirección General de Abastecimiento como órgano rector eh, antes de la publicación del reglamento. Eh, no para impedir que el procedimiento se alinee al régimen general, sino para requerir que esta alineación
tenga soporte presupuestal, porque es una medida que requiere soporte presupuestal. De lo contrario, podría suceder lo que sucedió en el año 2017 con este intento de ingresar al régimen general que finalmente fracasó, ¿no? O sea, no fue derogada, fue derogada esta medida. Ahora, cuando menciono que se hizo esta alerta, eh, fue para que el régimen, el nuevo diseño procedimental o el diseño procedimental del régimen común eh, funcionara al tener todas las secretarías técnicas implementadas. Y digo todas porque en el plan de implementación que fue requerido por la misma ley y que fue elevado por el OCE al Ministerio de Economía y Finanzas, se planteó una propuesta de crear más secretarías técnicas. Fue una propuesta conservadora, creo yo, pero con data y estadística sobre el dimensionamiento real del tribunal y el número de secretarías técnicas y de personal que se requiere o que se requería para atender toda esta carga y todo este diseño de instructor resolutor. He visto que el mes pasado, o en marzo, perdón, en marzo, han publicado un decreto supremo en el que establecen que van a crearse dos secretarías adicionales y tres salas más. Eh, ¿Cuándo se implementará este tema? No he visto ningún dispositivo normativo hasta el momento que autorice alguna transferencia presupuestal, por lo que hasta el momento, el tribunal estaría funcionando con 6 salas y una secretaría que, según la nueva ley y el reglamento, funge de secretaría técnica. Particularmente, más allá de que a mediano o largo plazo van a existir 3 secretarías técnicas a las que considero que hay que darles profesionales con perfiles adecuados y 9 salas. Particularmente, desde mi experiencia, optaría por dotar de más secretarías técnicas. Y bueno, como ya lo habrán deducido, este diseño procedimental instructor resolutor no está vigente aún. Está suspendido hasta el primer trimestre del año 2026. Durante este periodo transitorio, porque me parece que está en la 12ª disposición complementaria transitoria, establece un periodo transitorio. El régimen sancionador del tribunal va a operar de forma similar a como ha operado durante los últimos años, pero sí hay unos aspectos que vale la pena resaltar. En esta disposición complementaria se ha establecido todo el procedimiento. Un procedimiento muy similar, como ya les he dicho, pero hay unos puntos que dan el camino, que ya dan la pauta para las facultades del órgano instructor, como por ejemplo, que la secretaría que actúa como secretaría técnica puede evaluar la prescripción y declararla mediante un decreto. No requiere que vaya a la sala el expediente. No se requiere la firma del presidente del tribunal. La secretaría técnica está facultada para declarar la prescripción mediante un decreto. También la Secretaría Técnica puede archivar el expediente cuando no existan indicios para el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Tampoco requiere de algún tipo de validación. Puede actuar de forma autónoma en estos dos casos. Estos aspectos, como mencionaba, son importantes porque van cimentando las nuevas funciones que va a tener las secretarías técnicas como autoridades del procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, otras novedades también del régimen administrativo sancionador, que ya las han mencionado, son las figuras como la prescripción, la caducidad, el análisis de los eximentes, eh, un reajuste también en los criterios de graduación. Y no quiero dejar de mencionar una nueva herramienta que ha sido implementada por, por el OEC, que es la casilla electrónica, que se alinea también al régimen general. Esta herramienta empezó a funcionar desde el 8 de mayo último, ¿no? Fue aprobada el año pasado como obligatoria, ¿no? El uso de la herramienta casilla electrónica para los procedimientos sancionadores a cargo del tribunal.
con la finalidad de alertar a los proveedores que están inmersos en un PAS a través de sus correos electrónicos, de sus números de celular, sobre la existencia de alguna comunicación luego del inicio del procedimiento sancionador. Eh, Finalmente, como habrán podido apreciar, todas estas medidas están alineadas al régimen general del procedimiento administrativo sancionador y al derecho administrativo que regula todas las actuaciones de las entidades públicas, eh, lo cual es, eh, considero importante el recordar que todos los derechos sectoriales vienen de una misma rama, que es el derecho administrativo. No sé si puedo culminar en todo caso, Diego, también con una reflexión final, ¿no? Doctora, me comentan en dirección general que no hay problema, podemos expandirnos un poco más el tiempo para seguir con el segundo bloque. Si gusta, puede continuar, doctora. Igual pasaremos con el segundo bloque para que puedan brindar sus reflexiones. Ya. Bueno, me gustaría invitar como cierre de este comentario, ¿no? De estos breves comentarios, invitar a la reflexión sobre el hecho de que no basta que una medida normativa esté publicada. Si es, si es que se deba gestar una implementación para operativizarla. Una medida que impacta en la creación o en la modificación de una estructura de un órgano debe contar con un soporte presupuestal. Caso contrario, puede correr el riesgo de repetir los mismos errores. Creo que los aprendizajes que se ha tenido a nivel organización deben ser lecciones que se deben tener en cuenta para garantizar eh, una implementación eficiente de este nuevo régimen sancionador. Eso es todo. Gracias. Doctora Paola, muchísimas gracias por su participación. Ahora pasaremos a continuación con el segundo bloque. Doctora Aguilera, agradeceríamos mucho que pueda brindarnos sus conclusiones y reflexiones. Le daremos un tiempo de 3 minutos y adicionalmente me gustaría invitarle a los participantes para que puedan brindarnos sus preguntas y también fomentar un poco más el diálogo para poder absorber cualquier duda que pueda surgir en base a las exposiciones. Doctora Aguilera, la escuchamos. Hola, me había ido, pero sí te escuché, Diego, disculpa. O sea, me había ido, me había desconectado. No, no se preocupe, Este, doctora. sí, yo quiero amarrar un poco lo que Paola dijo y que también tiene vinculación con lo que yo empecé. Es que no debe, no debemos olvidarnos que la Ley de Procedimiento Administrativo General contiene las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado. Una de esas funciones es la función sancionadora. Y para eso está dispuesto expresamente en el artículo 2 del título preliminar. Pero en el artículo 2 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General dice además, las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales, como sería el procedimiento sancionador en contratación pública, no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Entonces, yo creo que nos olvidamos mucho de eso y me refiero tanto a quienes hacen la ley y el reglamento de contratación pública en materia sancionadora, como a los operadores de la norma, como el Tribunal de Contrataciones, que a veces dicen, ah, no, no, la ley de contrataciones y el reglamento es norma especial. En materia sancionadora será muy norma especial que quiera, pero prevalece la ley 27444, prevalecen los principios de la ley 27444, entre ellos el de verdad material, tan descuidado, tan ninguneado en los procedimientos sancionadores, ¿no? Y no podemos confundirnos, que por muy norma especial que sea, no significa la ley, o sea, por mucho que la ley de contratación pública, la ley de contratación general ahora, y su reglamento sean norma especial, en materia sancionadora en particular, no puede estar por encima ni dejar de lado ni divorciarse de la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, esas garantías mínimas que están en esta ley de procedimiento administrativo general tienen que ser consideradas no solamente a nivel de normar, sino a nivel de aplicar la norma en procedimientos sancionadores.
Gracias. Doctora Aguilera, muchísimas gracias. Doctora Paola Saavedra, la escuchamos. Si gusta, puede brindarnos también 3 minutos de sus reflexiones y conclusiones, en complementación con lo que dijo la doctora Aguilera. La escuchamos. Gracias. Sí, algunos puntos en los que quiero resaltar. El primero es que el cambio normativo no es suficiente si no va acompañado de presupuesto, de recurso presupuestal, que va de la mano para obtener el recurso humano adecuado para la implementación de este nuevo diseño para el tribunal, ¿no? No se trata solo de crear oficinas o puestos o diseñar un modelo operativo, sino de tener la capacidad de contar con perfiles eh, adecuados, pero para eso se necesita presupuesto. Lo segundo es, que va ligado también, es que la historia reciente del tribunal, del tribunal y la norma, ¿no? Nos ha demostrado que sin planificación realista, las buenas intenciones normativas terminan eh, siendo frustradas. Y creo que adicionalmente también debemos pensar en el régimen sancionador del tribunal, eh, no como una herramienta de castigo, ¿no? A ver, siguiendo y jalando un poquito la reflexión también de Cita. eh, no es una herramienta de castigo el régimen sancionador, sino tenemos que verlo como un instrumento para fortalecer la confianza en el sistema. Y finalmente, invito a todos, a todas, a quienes formamos parte de este sistema, a quienes trabajamos con este sistema, a contribuir de alguna manera con alguna propuesta viable, técnica viable, responsable, para que este nuevo hito, este cambio del Tribunal de Compras Públicas, eh, pueda ser implementado sin improvisaciones y con un enfoque de servicio público. Doctora, muchísimas gracias. Realmente de acuerdo con usted. De hecho, es una ley que ha sido muy debatible, ¿no? Genera muchas perspectivas, muchas cuestiones. ¿Cómo se estará manejando de aquí en adelante? Vamos a verlo. Bueno, doctoras, a continuación vamos a proceder con la ronda de preguntas. A ver, vamos a revisar el chat para ver qué preguntas tenemos. Aquí tenemos del joven Marvin Daniel. Nos dice, si la entidad obtiene evidencia en contrario desde antes del inicio del PAS, entonces, ¿el principio de presunción de licitud ya no se estaría aplicando en el PAS? Doctora Aguilera, doctora Savera, las escuchamos en base a su perspectiva. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí, doctora. Dice, si la entidad obtiene evidencia en contrario desde antes del inicio del PAS, entonces, ¿el principio de presunción de licitud ya no se estaría aplicando en el PAS? Ok, a ver, si entiendo bien el contexto, se trata de una infracción cometida ante una entidad, ya sea en el marco de un procedimiento de selección o ya sea en el marco de la ejecución contractual que detectan algo, ¿no? Y la entidad de principio dice, oye, acá hay una infracción. Claro, la norma dice que la entidad está obligada a comunicar al Tribunal de Contrataciones, ¿no? Entonces, hay ese mandato, tienen que tenerlo en cuenta, es normativo. Las entidades públicas que toman conocimiento que hay una posible infracción, están obligadas a comunicar al Tribunal de Contrataciones. Entonces, entiendo que la pregunta es, ¿qué pasa si la entidad, a propósito de los descargos o no sé qué cosa que le haya pedido el proveedor o la propia investigación que hace la entidad, se da cuenta que en verdad no ha cometido la infracción? Yo creo que eso es ese trabajo de investigación para llegar a la verdad material y demás, se lo debe reservar al Tribunal de Contrataciones. La entidad lo que tiene que hacer es, si hay indicios de que hay una comisión de una infracción, indicios suficientes, ahí no, lo que la entidad tiene que hacer es comunicar al tribunal. Y el tribunal es el que se encargará de buscar la verdad material, el tribunal es el que va a aplicar el principio de presunción de licitud, ¿no? Creo que por ahí venía tu pregunta. La entidad es la que tiene que decir, ay, presumo que el proveedor no cometió una infracción, voy a hacer toda mi investigación para ver la verdad material, qué ocurrió. No le toca ese rol a la entidad en el marco de un sancionador.
Lo que la entidad tiene que hacer, si toma conocimiento, si hay indicios que razonablemente dan cuenta de que ha habido una infracción o puede haber habido una infracción, comunicarle al Tribunal de Contrataciones. Y el Tribunal de Contrataciones, en las dos fases que ha mencionado Paola, el órgano instructor primero y luego la sala, que es la que sanciona, determinará si, si no hay prueba suficiente que incrimine, para declarar culpable a un proveedor, ¿no? O si a partir de toda la prueba que se ha encontrado, es evidencia que en verdad no ha cometido esa infracción, ¿no es cierto? Entonces, no es trabajo, por decirlo así, de las entidades públicas hacer este rol de investigación en el marco de un sancionador, por si acaso. No sé si por ahí venía la pregunta. Doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Doctora Savera, ¿gustaría complementar un poco más la respuesta? Sí, eh, sin perjuicio de la comunicación que la entidad pueda realizar al tribunal, comunicación a la que está obligada según el reglamento, en el informe técnico legal que acompaña esa comunicación o ese oficio probablemente, eh, adjunta toda la evidencia de la presunta infracción, pero también puede adjuntar evidencia de que no ha encontrado infracción en uno o dos documentos, si es un listado, ¿no? Supongamos, ¿no? Poniéndolo de ejemplo. Eh, es en, Eso es lo que podría comentar. Lo he visto también ya como parte de la experiencia en el tribunal, eh, que las entidades en su informe técnico legal pues tienen imputaciones de 10 documentos, encuentran indicios en 5 o en 8 y no encuentran indicios en 2 y lo plasman. Entonces ya efectivamente el tribunal en la sala hace la labor de investigación, ¿no? Con el marco eh, vigente o en el transitorio, que podríamos decirlo. Porque luego en el marco nuevo, pues sí va a haber una instrucción y una fase instructora y una fase sancionadora. Pero en el marco transitorio, pues la sala tendría que verificar si efectivamente tiene todos los elementos para sancionar o no. Pero eso no es óbice para que la entidad pueda también comentar, mira, respecto a este extremo, me parece que no hay una sanción, ¿no? Sin embargo, ya el tribunal lo evaluará. Muchísimas gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta de Marco Montoya. ¿Consideran que ahora van a implementar nuevas salas? ¿El tribunal va a analizar mejor más el tema sancionador y no serán castigadores? Es la pregunta que nos hace Marco Montoya. Que empiece Paola. Doctora Paula, la escuchamos. Realmente no podría saber si efectivamente se va a dar una u otra situación, ¿no? O sea, eso es una... eh, no tengo elementos objetivos para decir que si van a revisar más o van a revisar menos, ¿no? Sin embargo, entiendo que la implementación de nuevas salas responden también a una necesidad respecto a la carga procesal que tiene el tribunal. Entonces, se busca paliar esta carga procesal con la implementación de nuevas salas, además, ¿no? Del nuevo diseño que ya hemos estado comentando. Ya, por mi parte, así igual que Paola, yo solamente me atrevo a decir que no creo que ¿cómo se dice? La tendencia, la postura, este sesgo de, de ver al administrado, al proveedor, como que entra y ya es culpable y a ver si me demuestras que eres inocente, es decir, invertido el principio de inocencia, al revés, pase por el número de personas que haya o por cuánta carga procesal tengas. Yo creo que lamentablemente, con el paso de los años, se ha ido
internalizando, enraizando una, una visión castigadora, persecutoria, de los proveedores. Entonces, no creo yo que pase por un tema de con cuánta gente tenga, sino que creo que, como bien decía Paola, va a ser súper importante la capacitación que se dé y no una capacitación pensada en apréndete los nuevos artículos de la norma, porque eso es lo más fácil del mundo. Una capacitación que vaya más allá, una capacitación en procedimiento administrativo sancionador, en principios de procedimiento administrativo sancionador. O sea, es una capacitación que trasciende del solo aprendizaje de los artículos de la ley de contrataciones y del reglamento, sino creo que hay una capacitación muy fuerte y un cambio de cultura, creo yo, un cambio de cultura organizacional en lo que atañe al menos a las personas, al equipo que ve todo el tema sancionador, creo yo. Y bueno, a nivel de presupuesto, yo creo, por lo que se ve un poco en redes, en noticias, es muy difícil que les amplíen el presupuesto a las entidades públicas y en un año preelectoral, por ahí que le dan más plata a los gobiernos locales, pero dudo que tengan esa tensión con un organismo, que en este caso ahora ya no es supervisor, bueno, sí es supervisor, pero tiene otro nombre, ¿no? Organismo encargado de las contrataciones. Entonces, pero para mí es importante los recursos, como dijo Paola, porque con eso puedes tener más personal para que los procesos tengan una duración adecuada, pero sobre todo se profundice, ¿no? En el análisis de las causas, se pueda capacitar con mayores recursos, mayor dinero, se puede hacer todo eso, pero creo además que aun cuando hubiera ese escenario positivo, para que haya un real cambio en la forma como se conducen los procedimientos de sancionadora ante el Tribunal de Contrataciones, tiene que haber un cambio de mentalidad por parte de los operadores de la norma. O sea, me refiero a la gente que trabaja viendo sanciones en tribunal. Doctores, muchísimas gracias por sus respuestas. A continuación, Frank Latorre también nos ha dado dos preguntas. Una primera pregunta nos dice, ¿existe un plazo para que las entidades puedan comunicar al TCP la supuesta infracción? Y la segunda pregunta, si bien las entidades se encuentran obligadas a comunicar las presuntas infracciones, ¿es posible que un tercero pueda comunicar también al TCP aquellas presuntas infracciones que haya cometido algún participante, algún postor, contratista o subcontratista? Doctoras, las escuchamos. Paola, voy yo primero para ir así alternando. No hay un plazo específico mandatorio para las entidades, pero lo que las entidades tienen que tener en cuenta es el plazo de prescripción. Hay un plazo de prescripción según el tipo de infracción. Yo no tengo muy buena memoria, me parece que son 4 años para algunas infracciones, la mayoría, y 7 años para la de presentación de documentos falsos, si mal no recuerdo. Entonces, las entidades tienen que tener en cuenta que si conocen de la comisión de una infracción, de indicios de la comisión de una infracción, no pueden dejar pasar tanto tiempo porque luego se corre el riesgo de que esa sanción, de que esa infracción, perdón, prescriba y ya no puedan sancionarse a un proveedor que efectivamente ha cometido la infracción, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Y con relación a la segunda parte de la consulta, cualquier persona con DNI puede, en colaboración, porque ese es el mecanismo, ese es el atributo, ¿no? O más bien dicho, el título jurídico, como colaboración al régimen, al sistema de contratación pública, poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones que alguna persona, algún proveedor ha cometido una infracción. Se le llama denuncia, por decir así, ¿no? Pero está simplemente colaborando, no eres parte en el procedimiento. Acuérdense que un procedimiento sancionador es un procedimiento de oficio, así que el hecho de que una persona vaya y denuncie algo de que un proveedor ha cometido una infracción o hay indicios de que ha cometido una infracción, no lo hace parte en un procedimiento, no es un procedimiento trilateral, sigue siendo un procedimiento de oficio, y como no lo hace parte, no es que él va a ser invitado a presentar descargo, o sea, no es que el denunciante va a estar en audiencia, va a poder aportar prueba o aportar escritos, no es parte, simplemente su rol llega, comunica en calidad de colaboración y su derecho, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo general, es a que le informen del resultado del procedimiento que se inició, si es que se inició un procedimiento, a través por su denuncia, ¿no? Es todo el derecho que le asiste a un denunciante.